Frogmación Podcast. Capítulo 47. ¿Por qué te gustan más los juegos de antes? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. De hecho, el primero del año 2023. Lo primero y más importante es que espero que hayáis pasado unas muy buenas navidades y hayáis arrancado con fuerza este año 2023. Un año en el que espero que sigáis aprendiendo, como siempre, con nosotros, compartiendo todo ese conocimiento, arrancando nuevos cursos, nuevas rutas y sobre todo invirtiendo en vosotros mismos, porque si no invertís vosotros mismos en formaros, en actualizaros, en estar al día, muchas empresas no lo van a hacer por vosotros. Entonces, ese es nuestro primer deseo de año nuevo, que todos podáis estar bien formados y al día. Y luego, espero que hayáis pasado unas muy buenas navidades. Yo en mi caso, si me habéis seguido un poco por redes sociales o lo que he ido publicando, habréis visto que pillé una gripe rara el día antes de Nochebuena, el 23. Y la verdad es que han sido varios días con mucha temperatura de fiebre, mucha tos. Todavía yo creo que lo podéis notar en la voz en el podcast. La verdad es que, oye, han sido 10 días de estar relajados, sin ejercitar demasiado la garganta y, por supuesto, sin grabar vídeos ni clases de ninguno de nuestros cursos, porque lo último que queréis es la tos una detrás de la otra en las clases, por supuesto. Ahora arrancamos ya el nuevo año, creo que más o menos recuperado y ya con muchos proyectos de cara al 2023. Vamos a traer muchos nuevos cursos, vamos a traer nuevas rutas de aprendizaje, vamos a traer mucho material a nuestra web progamesformacion.com, pero hoy, aprovechando que he tenido que estar medio cao técnico durante un par de días y descansar, he estado dando vueltas a un tema que muchos de vosotros creo que os sentís identificados. Se trata de los juegos que jugabais en vuestra infancia o hace 10, 15, 20 años, ¿no? Muchos diríais, es que los juegos de antes eran mejores, me gustaban más, me enganchaban más, los jugabas muchas más veces y no te cansabas. En mi caso, estoy hablando de los juegos de mi infancia, estoy hablando de Resident Evil, estoy hablando de Crash Bandicoot, estoy hablando de Devil May Cry, Final Fantasy, bueno, toda una serie de juegos que sí que es verdad que he vuelto a jugar mucho después en el tiempo, que incluso a pesar de tenerlos en la PlayStation 1 o 2 original, ahora los he comprado para Steam, de modo que puedes jugar en el PC mucho más cómodo sin tener que poner tanto cable porque el PC ya lo tienes montado de serie. Pero sí que es verdad que en comparación a algún que otro juego mucho más reciente y de los últimos años, estoy hablando de un Miles Morales, de Spider-Man, estoy hablando de los últimos Assassin's Creed, un Valhalla, por ejemplo, estoy hablando, a ver qué más, Ghost of Tsushima, juegos así, incluso el Amazon Simulator, que le llamo yo el Death Stranding, ¿no? Comparados con los juegos que os he mencionado antes, sí que es verdad que los nuevos juegos tienen una ventaja muy buena, y es que son muy largos. Son juegos pensados para ser estilo sandbox, con muchas misiones, opcionales en algún que otro caso, de modo que la jugabilidad se alarga en tiempo. Pero esta jugabilidad que alargamos en tiempo no se ve compensada por más diversión o que, a pesar de ser más largos, los disfrutes tanto. ¿Por qué es así? Bueno, le he estado dando vueltas. Y sí que es verdad que algunos de los juegos de mi infancia eran muy cortos. Cortos 3, 4, 5 horas. Un Resident Evil no duraba más de 3, 4 horas. Metal Gear Solid, el primero, no duraba más de 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de juegos que eran cortos, porque el problema era el hardware, no daba más de sí un CD con 700 megas. Entonces, como son cortos, vamos a invertir tiempo en que sean jugables, rejugables, que la gente los disfrute y que los pueda volver a jugar una y otra vez sin cansarse y divirtiéndose como en la primera vez. A día de hoy esto no es un requisito. Siendo juegos de 100 horas, 120 horas, 150 horas, se me viene a la cabeza Elden Ring, sin ir más lejos, juego del año 2022. Claro, difícil es que podamos reinvertir tanto tiempo, otras 120 horas más, además de las 120 originales que te ha hecho falta para completar la historia principal del juego.
Entonces, de ahí que yo creo que se invierta menos en lo que es la diversión, el engagement, ¿no? Que disfrutemos tanto ese juego. También es verdad que comparando con los juegos antiguos, ¿vale? Y por antiguos me refiero de hace más de 10, 15 años. Sí que es verdad que, además de ser en general más cortos, menos estilo sandbox de lo que tenemos a día de hoy, eran juegos pensados de forma innovadora. ¿Qué quiero decir de forma innovadora? Eh, con mecánicas que no habían sido tan sobreexplotadas. Cuando nosotros vimos por primera vez ese Metal Gear Solid, que comentaba, nunca habíamos visto un juego de espionaje, donde lo importante no fuera pegar tiros a mansalva, sino tanto que no te detectaran. A ver, sí que había habido otros juegos más o menos de la misma calaña, del mismo estilo, Siphon Filter, luego vendría la saga de Tom Clancy, Splinter Cell, etc. Pero sí que eran mecánicas innovadoras. Lo mismo con un juego de plataformas estilo Crash Bandicoot, con aquellos colores tan vivos, con aquellas mecánicas y aquella dificultad. Spyro fue muy de la mano de Crash Bandicoot, por ejemplo. Resident Evil, que ellos mismos acuñaron ese término survival horror, o en los juegos de rol, los primeros que llegaron a Europa, los Final Fantasy, la época dorada para mí, el 7, el 8 y el 9, sin duda marcaron por esas historias, esas mecánicas, esos juegos de rol que no eran tan populares en Europa, sí que lo eran más en Japón, donde llevaban cerca de 10 años desde el arranque de la saga Final Fantasy, Dragon Quest, etcétera. Pero claro, eran muy innovadoras y no estaban tan sobreexplotadas. Claro, han pasado 20 años, 30 años en algunos casos. Es normal que estas mecánicas hayan sido usadas una vez y otra y otra y otra y otra, mejoradas, ajustadas, tuneadas, pero en definitiva sobreexplotadas. Es por eso que ahora, cuando yo pillo un juego de rol, yo ya espero que el listón por lo menos cumpla los estándares de lo que han sido mis juegos anteriores. Y que claro, si ese listón no llega, sí que considero que el juego es malo. Cosa que me ha ocurrido con algunos juegos de rol de los últimos años, o algún juego de terror, o algún juego de acción. Comentaba Death Stranding, por ejemplo. Yo no fui capaz de jugar más de 5 horas porque me aburría, literalmente, ¿vale? A pesar de que es un juego de ir recorriendo terrenos, haciendo misiones, etcétera. Claro, ¿significa esto que el mundo de los videojuegos está muerto a día de hoy? No, la respuesta es claramente no. Innovación seguirá habiendo. Mecánicas que, siendo que no son nuevas, reinventen la rueda, se afinen o se ajusten, las seguirán habiendo. Elden Ring es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo han tomado la esencia de Dark Souls para convertirlo en algo ligeramente diferente, añadiendo la cosa más tonta del mundo, un caballo, ¿no? Un caballo para poderte pasear, una montura, para poder no solo desplazarte más rápidamente por la gran extensión del terreno, sino también para que forme parte de las mecánicas de juego, ¿no? Para que forme parte de tu inventario de batalla contra grandes jefes y poder desplazarte más rápidamente gracias a la montura. Ese para mí es un muy buen ejemplo de reinvención de la propia saga Souls, después de 10 años de sobreexplotar su modo. Recuerdo siempre con muy buenos ojos Hollow Knight, una forma de reinventar el género Metroidvania, donde, siendo que no es nada nuevo, porque los juegos Metroid vienen de muchos años atrás, la verdad es que la forma en la que lo presentan, las mecánicas, los enemigos, el lore, la historia, la música, empastan de una forma que parece un juego totalmente nuevo, totalmente no reinventado, sino creado desde cero y con unas posibilidades de juego brutales. En la misma línea, Cuphead, la verdad es que es un juego muy simple, que podría haber sido un plataformas acción de los años 90, al estilo de los de Disney, Hércules, Mickey Mouse, etcétera, pero que lo presentan de una forma tan diferente, con la música. La música de nuevo vuelve a jugar un papel muy importante, metiéndonos en ese rollo de los dibujos animados de los años 20, que la verdad es que es otro de esos juegos de culto, lo llamaría yo. En general sí, son juegos complicados, son juegos difíciles, que uno nos tiene que gustar la dificultad para podernos enfrentar a un juego de estas características. Pero esto nos lleva precisamente a cómo lo que está de moda a día de hoy, parece ser, es sacar remakes y remasters y reinvenciones de juegos
que llevan 10, 15, 20 años desde que fueron lanzados. Fijaros que hemos visto ahora el relanzamiento de The Witcher 3, estamos a punto de recibir varios remakes durante el 2023, Resident Evil 4, por ejemplo, de un juego del 2005, juegos que pasaron a lo mejor con mayor o menor gloria o pena, pero que se deciden reinventar, volver a lanzar y remasterizar, en lugar de sacar juegos totalmente nuevos. Final Fantasy VII Remake fue un claro ejemplo. Hemos tenido ahora el mes pasado también Crisis Core, que es el remake del Final Fantasy de nombre homónimo de PlayStation Portable, ¿no? De PSP. Entonces, cada vez estoy mucho más convencido de que las empresas lo saben, que nosotros lo sabemos, que nos da miedo esa innovación. Nos da miedo, ojo, no porque no queramos, sino porque no creemos que sea posible igualar aquellos estándares de los juegos de antaño. No creemos que vayamos a poder revivir esa sensación de ver morir a Aeris en Final Fantasy VII o de tener que decidir si salvamos a Meryl o a Otacon en Metal Gear Solid de PlayStation. Esas sensaciones que vivimos las vivimos muy fuertemente la primera vez que jugamos a este tipo de juegos. Y muchos nos pilló en la infancia o en la adolescencia y somos los que ahora pues, nos encontramos en los 30 o 40. Y por supuesto, esto nos pone en jaque si los videojuegos volverán a ser igual de divertidos que antes. Ojo, no digo que los juegos de ahora no lo sean, simplemente que nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestro contacto con los videojuegos a lo largo del tiempo ha sido tan largo que poder llegar a esta altura, poder llegar a este nivel, estas expectativas que tenemos, es muy, 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 muy complicado. Y en mi caso, ya os lo digo, me ha ocurrido que durante el último año o los últimos años, igual de 100 juegos que haya podido jugar, 3, 4 o 5 los salvaría para volverlos a rejugar o incluso los volvería a comprar en una segunda consola de nueva generación o en un PC, en Steam, porque realmente considero que vale la pena volver a jugar esas historias una segunda vez o volver a meterme en esas mecánicas una segunda vez. Y bueno, vosotros no sé qué opináis, pero sí que me gustaría saberlo. Si realmente habéis vuelto a jugar estos juegos de la última década una segunda vez, estos que comentaba, si realmente sois más de volver a los inicios, a esos juegos que os llamaron la atención en su día y que seguís pensando que son los mejores, incluso os da miedo jugar un remake o un remaster y decir, hostia, me han jodido el juego de mi infancia. A veces ocurre, ¿eh? No siempre, pero a veces puede ocurrir. Bueno, dejadlo en los comentarios para poderlo leer y tenerlo en cuenta y así conocer si vosotros tenéis la misma opinión que yo. Pero yo sobre todo estos días que he tenido ocasión de descansar en el sofá, no me he instalado un juego recién nuevo, etcétera, salvo por Crisis Core, que lo tuve la ocasión de jugarlo estos días, sino que he vuelto a los clásicos de Resident Evil, o he vuelto a los clásicos de Final Fantasy, o he vuelto a algún juego 2D estilo Pokémon, en lugar de seguir avanzando, que todavía no he terminado el Pokémon Arceus, para hacernos un poco la idea de que lo nuevo está muy bien, pero en nuestro caso tenemos ya tanto contacto con el mundo de los videojuegos que es difícil innovar y que nos sorprenda. Y bueno, si no lo habéis visto, os recuerdo que desde día 1 de enero hasta dentro de unos pocos días, hasta el 5 de enero inclusive, todos los que compréis cualquier curso, una suscripción, una ruta en frogamesformacion.com, entráis en el sorteo de unos magníficos AirPods. Yo los tengo por aquí, los tengo ya preparados para quien sea que gane. Solo con comprar cualquier curso en frogamesformacion.com entrarás en el sorteo de estos AirPods. El sorteo se hará el día de Reyes, el día 6 de enero, ¿vale? Con motivo de los Reyes, nosotros también tendremos nuestros propios Reyes particulares y cualquier persona que haya comprado un curso, una suscripción o una ruta, es decir, cualquiera de las 3 formas de pago de Frog Información, entrará en el sorteo de estos magníficos AirPods. El día 6 de enero nos encargaremos de hacer el sorteo, lo haremos en directo en el canal de YouTube y te podrás conectar para ver si has sido el ganador o la ganadora. Como te digo, no tienes que hacer nada más, solo con comprar un curso, una ruta o una suscripción entrarás en este sorteo. Así que yo voy a prepararme porque tengo que recuperar todas las horas de trabajo que no he podido llevar a cabo estos días. Vengo con muchas fuerzas y a ver
si la voz me aguanta para seguir sacando materiales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.